Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Ayub. Este es el podcast Cafrina, Cadena de Frío Nacional. El día de hoy tuvimos invitado a un experto en transporte refrigerado, Antonio Ledesma. Quédate, te van a gustar todos los temas sensitivos que tratamos. En mi experiencia, yo creo que la base de operadores mexicanos es de primer nivel. Excelente. Porque en Estados Unidos ha sido una crisis. Yo tengo en el transporte 25 años y siempre ha sido un tema. Como transportista presento una caja que lleva un olor en una de las empresas que exportan y la caja huele. ¿Sabes qué? Límpiala o quítale el olor y me la regresas. Correcto. Sí, donde la infraestructura es un poco menos desarrollada. Exacto. Probablemente los incidentes de pérdida aumenten. Pues sí. Nosotros podemos ir a importar un vehículo que tiene más de 5 años y traerlo a México y sigue operando en condiciones normales. Siempre va a haber necesidad de monitorear la temperatura de las cargas, de saber en dónde están. Ya puedes medir la temperatura, incluso puedes modificar la temperatura. Le hablas a tu transportista y le pides. Entregamos un embarque cargado con producto comestible en Chicago. Pero cuando abren la puerta, se dieron cuenta que todas las tarimas presentaban un polvo, una fina capa de polvo blanco encima de las tarimas. Pedro, aparte de ser amigo, es experto en lo que es transporte refrigerado. Pedro, pues háblanos un poquito de tu background, tu historia, los años que tienes, dónde empezaste en transporte refrigerado. Hola Salvador, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Yo tengo ya unos 25 años en el transporte refrigerado. Comencé en una de las empresas más grandes a nivel nacional aquí en Monterrey en el tema de refrigerados. Mi primer trabajo era información. Era ser el punto de enlace entre las líneas americanas, socios comerciales, los clientes y la operación misma. De ahí... ¿Qué te llevó al transporte refrigerado? O sea, empezar en esa empresa. A casualidad que caí en el transporte refrigerado. Muy bien. ¿No tenías idea de lo que era el transporte refrigerado? Yo no tenía refrigerado? una idea de lo que era el transporte refrigerado, no tenía una idea de lo que era un termo, no tenía una idea de lo que era el congelado y el refrigerado en transporte, en movimiento. Pero no empezaste en operaciones ni en ventas directamente. O sea, empecé en un puesto... logística Empecé en un puesto híbrido. El puesto consistía en manejar información. Yo conectaba la información entre los socios comerciales americanos, los dueños de los equipos, y quienes eran contratados para traer el producto a México, y los clientes. Entonces, la empresa, cliente, empresa, el productor, el empacador, el cliente final, pues. Así es. Existía una desconexión entre el transportista mexicano, el transportista americano, el cliente final o el consignatario. El liaison, el enlace entre esos. Es correcto. Entonces mi función era hacer esa conexión de información a través de reportes. Al momento en que entraste, ¿verdad? Tratando clientes de Estados Unidos, tú ya tenías dominio del inglés, ¿no? Sí, ya. Ya mis estudios los hice en Estados Unidos y siempre había trabajado con empresas americanas. Mis funciones, te repito, eran ser ese enlace entre la operación en México, con las líneas americanas en Estados Unidos, con los clientes, hacer reportes, manejar información. Esa era mi labor principal. Y poco a poco fui tomando control de más información, aprendiendo cosas nuevas y tomando más responsabilidades dentro de la operación misma, sin estar dentro de la operación. Siempre estuve como un híbrido en medio de todas las partes de la operación. ¿Y cuánto tiempo más o menos duraste así de híbrido para entonces entrar de lleno, o si se puede decir oficialmente, a lo que empezaste en realidad a conocer el transporte, a manejarlo? Bueno, esa etapa de mi carrera fue de algunos 3 a 4 años, porque empezamos con una empresa, con un socio comercial, y esa labor se fue extendiendo con otros socios comerciales y se fue extendiendo con otros clientes.
Al término de los 4 años yo sabía exactamente cómo se manejaba cada cuenta, cada cliente, cada operación. Y eso me llevó un poco más al lado comercial del negocio. Okay, muy bien. Entendiendo cómo funcionaba la operación, es como di mi paso hacia lo que es el área comercial. El área comercial. ¿Y te acuerdas de tu primer cliente que le vendiste el transporte? Mi primer cliente como vendedor es que fueron varios, porque se dio una situación por ahí del año 2000. Monterrey había sido un punto de mucho consumo de transporte refrigerado de importación. Okay. Pero no había retornos de Monterrey hacia el interior de Estados Unidos. Los retornos comienzan a suceder por ahí del 99, 2000 más o menos, cuando llega la planta de cereales a Linares, cuando llega la planta de dulces a Linares, la planta de galletas que se establece en Monterrey. Así es. La primera planta que estaba ahí por la carretera del aeropuerto. Okay. Y bueno, ya después llegaron los amigos del chocolate. Okay. Y eso marca un giro muy importante y muy interesante en la industria del transporte refrigerado en Monterrey. Pero eso sucedió del año 2000 al 2008 más o menos, en los tiempos que se establecieron cada uno de esas empresas. Es correcto. Y dentro de todo eso, en esa primera empresa que iniciaste, ¿cuánto tiempo duraste? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa? Yo estuve 6 años en esa primera empresa. Okay. Y fueron mis primeras experiencias en todo lo que es el transporte refrigerado. ¿Aprendiste Impo, Expo? Aprendí a hacer las conexiones entre las necesidades de la importación con la exportación. Okay. Imagínate que tú traes una tabla y lo que yo hacía desde mi trinchera era, imagínate poner una canica en la tabla, ¿sí? Uh-huh. Todo el equipo que entraba al interior del país teníamos que buscar la manera de regresarlo, porque no podían cargar dentro del país, es claro. Equipo americano. Entonces claro. era mantener siempre esa canica en un balance, que lo que entra con importación tiene que salir con exportación. Exacto. Y las regulaciones, ahorita entramos a ese tema, pero para que no se me vaya la idea, ¿eran las mismas? ¿Había menos regulaciones? Entiendo que cambió la regulación en Estados Unidos para el transporte mexicano no pasar de la frontera, no seguir, ¿verdad? Porque anteriormente pues tú podías llevar la carga hasta Nueva York, a Dallas, pero no recuerdo si fue cuando por ahí del 2008 o 2009 que hubo una, como llaman ellos, una para ya el transporte mexicano, o hubo un reclamo de los transportistas americanos, ¿verdad? Porque pues obviamente salía más barato de salir con un transportista mexicano hasta X punto en Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Desde mi experiencia yo trataba con empresas americanas que ellos venían y traían sus equipos hasta la frontera. En la frontera se hace un cambio de estafeta y el transportista mexicano es el que termina entregando al interior de la República. O sea, se ganchaban, como vulgarmente se dice, el americanos o era todo el equipo americano, para entender bien el punto, ¿no? La caja era mexicana. No, las cajas eran americanas. Americanas. ¿Y el tracto? Mexicano. Okay, entonces, el transportista mexicano es quien se encarga de hacer la entrega en el interior de la República. Y a la inversa, cuando es una exportación hacia Estados Unidos o Canadá, el transportista mexicano hace la recolección en el interior de la República y normalmente entrega la caja en los patios de la línea americana del otro lado de la frontera. Hay un inter ahí que es el concepto del transfer. El transfer son unidades que se dedican exclusivamente al tránsito de un lado de la frontera al otro. Por lo general lo manejan los agentes aduanales, ¿no? O en hay algún sentido también. En algún sentido lo manejan los agentes aduanales, y en el caso de la exportación normalmente recae ahora sí que en la cancha del transportista mexicano. Muy bien. ¿Y de ahí a dónde diste cuál fue tu siguiente empresa? Ya consumada tu aprendizaje, ¿verdad? En tu primer trabajo
A partir del 2010 yo entro como gerente comercial en la zona noreste y el sur de Texas con una de las empresas más grandes en Estados Unidos de transporte refrigerado. Claro. No voy a decir nombres. No, esas que paguen. No se van si los quieren comerciales. publicitarse, claro. Okay. Y mi función ahí era netamente comercial, era ir a buscar oportunidades, traerlas a la mesa, no nos involucrábamos en la operación. Okay. Creo que... Y era la parte de la venta. A veces es necesario entender la parte de la operación para poder hacer una buena venta. Claro. Pero era un entorno más, vamos a llamarlo por viaje. Okay. Cuando el transporte refrigerado, cuando tú entiendes las necesidades del cliente, así es, puedes hacer una sinergia con tu cliente y desde mi punto de vista, ese crecimiento que buscan las empresas orgánico con sus clientes, claro, esa es la manera de hacerlo. Claro. ¿Algún socio mexicano con la empresa americana o era netamente la empresa americana se encargaba de todo o llegaron o tienen o tenían algún socio mexicano para la operación? La empresa americana tenía y sigue teniendo socios comerciales, líneas mexicanas que hacen esa función de hacer las entregas al interior de la República y las recolecciones en el caso Pero también en su momento ellos pueden operar con todo el equipo a cualquier parte de la República, no lo buscan. Esas entregas al interior de la República las hace el transportista mexicano con el equipo americano. Ok, el equipo. Okay. Muy bien. En todo eso, pues, la experiencia que has adquirido, ¿verdad? Sobre todo con la empresa americana y pues muy bien la mexicana, ¿verdad? ¿Qué retos has visto, ¿verdad? En lo que es el transporte refrigerado, ¿verdad? En lo que es el transporte refrigerado, pues son retos y adversidades mucho, ¿verdad? Porque no es lo mismo, estamos de acuerdo, muchas veces lo hemos platicado, el mercado americano, ¿verdad? A pesar de la cercanía, la infraestructura es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué retos tú, ¿verdad? has visto aquí en México, ¿verdad? Para, pues, me imagino que ha crecido mucho el mercado, ¿no? Sobre el desabasto de choferes, no sé si de equipos, ¿verdad? Tú lo sabrás más. ¿Qué retos has visto, ¿verdad? A superar aquí en México? Las industrias en ambos lados de la frontera han tenido cada uno sus retos por sí solos, ¿no? Okay. Las líneas americanas históricamente han batallado muchísimo para conseguir y mantener a su base de operadores. Así es. De este lado, las líneas mexicanas lo que han experimentado es que a partir del 11 de septiembre, las regulaciones o los requisitos para poder hacer los cruces hacia el lado americano, pues comenzaron a hacerse más estrictos. Aquí en México. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Estoy hablando de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Sí. Eso conlleva una serie de requisitos que no existían en la industria, ¿no? Por ejemplo, las inspecciones en frontera ahora son más intensivas, ¿sí? Pero también se han abierto ventanas de oportunidad con programas de seguridad de aduanas que facilitan ese flujo de bienes entre los dos países. Involucrada la FDA, la USDA, en esas regulaciones o en esos controles, ¿verdad? Bueno, hubo una en el 2010 con los aduanales que comentábamos también de los cuartos fríos que tenían que tener una antesala, una antecámara para descargar, ¿no? Esa fue una, pero impuesta en Estados Unidos, ¿no? Aunque la mayoría de las agencias aduanales pues son mexicoamericanas, por así decirlo, trabajan en... No, bueno, los requisitos de importación de productos en Estados Unidos siempre han tenido sus estándares altos. Correcto. Hacia los productos mexicanos, y eso es normal. Exacto. Yo lo que me refiero es el entorno para las exportaciones de productos mexicanos. Obviamente se hizo más estricto a partir del 11 de septiembre por sí, claro, el tema de seguridad. Sí, pero pues el transportista mexicano, el transporte refrigerado mexicano que maneja la exportación,
ha tenido que acoplarse, o sea, cumplir, y yo pienso, lo que he visto, lo que conozco es de muy buena manera, ¿verdad? El buen transportista. Vamos con el tema de las importaciones y las exportaciones. ¿Hasta dónde el alcance del transportista, ¿verdad? Por las regulaciones que tú has visto y que hemos comentado muchas veces, lo que viene de Estados Unidos, para entenderlo, y lo que llega a Estados Unidos de México. ¿Qué has visto tú y cómo ha afectado o en qué influye el transportista para controlar eso? Las regulaciones siempre han sido parte de la ecuación. En el caso de las importaciones, y desde mi óptica comercial, si lo quieres ver así, siempre ha habido un entorno de regulación. En Estados Unidos, si van a cargar una exportación a México, te piden una caja funcional que esté limpia, se carga, se va. Obviamente hay sus procesos en aduana, hay productos como los cárnicos que tienen que pasar a través de Zagarpa, ¿sí? Existen esos procesos, pero estamos hablando netamente que son procesos parte de la ecuación normal. Correcto. Dentro del tráfico de bienes entre Estados Unidos y México. En el caso de la exportación cambia un poco el entorno por los temas de seguridad. A partir del 2001, del 11 de septiembre, empieza a hacerse un poco más estricto el tema de seguridad, ¿no? Platicábamos hace unos días y hablábamos de una caja que se va a cargar en Estados Unidos con una exportación que va a México, tiene que cumplir unas condiciones mínimas y es una caja muy funcional, normal. Correcto. Una caja que se va a cargar en México con producto que va para Estados Unidos, que lleva un producto que es comestible, que pueden ser cárnicos, que pueden ser chocolates o puede ser cualquier otro producto de consumo humano. Normalmente, y esa ha sido mi experiencia en los 25 años, la caja que se va a cargar en México siempre va a tener un escrutinio mucho más amplio que el que tiene una caja en Estados Unidos que viene hacia México. Correcto. Son los temas de comercio internacional normales, pero también entra ahí el tema de seguridad, ¿no? Hay algunos lugares donde tú presentas una caja para una exportación y en el momento en que tú llegas a la caseta de vigilancia, hay lugares donde se sube un guardia, se mete adentro de la caja, cierran la puerta. Correcto. Te inspeccionan que no tenga una sola filtración de México. De luz. Esto estamos hablando en México. Okay. Con una caja que se va a cargar con una exportación a Estados Unidos. Correcto, para entender el punto. Hay cajas que si van parchadas en lo que es la pared interior de un equipo refrigerado. Claro. Si van parchadas te la rebotan. Claro, por las fugas que puede tener eso. No es un tema eso. de las fugas. Estamos hablando de un tema de seguridad. La contaminación cruzada, hablando de todo un poco. Estamos hablando de temas de seguridad. Ok. Porque una caja que trae un parche, que trae un remiendo, okay. Se presta más para un tema de contrabando. Ah, perfecto. ¿Sí? Que una caja que está con una sola pared, en una sola pieza. Fíjate, no. Sí. Uno anda pensando, digo, tú como especialista, ¿verdad? Y experto y todos esos años, ¿verdad? Uno lo que piensa ahí es que, puede tener una fuga la caja, ¿no? O puede haber una contaminación cruzada, que ahorita tocamos ese tema de las contaminaciones de las cajas que aparentemente no se ven, ¿verdad? Entonces, ¿tú sientes que es más estricto de alguna manera México con lo que va a mandar a Estados Unidos que Estados Unidos con lo que nos manda a México, para no confundir con lo... El entorno comercial es más estricto para exportar de México a Estados Unidos. Correcto. Que de Estados Unidos a México. Sí, porque yo abonando ahí a ese tema que estuve allá en Laredo, ¿te acuerdas que estuve por ahí de un año? Y que estuve viendo las exportaciones, estando en Estados Unidos, lo que viene de México, unos empaques perfectos y ni una caja apachurrada, por hablar coloquialmente, y todo, yo veía que los de la USDA casi no pásale, ¿verdad? O sea, no era tanto. Que en lo personal yo he traído también de Estados Unidos y de Canadá y no llega en las mismas condiciones, ¿verdad? No están en las mismas condiciones. Por eso, pues también creo que hemos avanzado bastante, ¿no? A pesar de que no tenemos las mismas regulaciones que Estados Unidos, ¿no? En ese punto, no sé tú qué opines, ¿verdad? Yo creo que se han ido homologando los estándares. Creo que siguen siendo más estrictos los estándares
para mandar producto de México a Estados Unidos es como si te invitaran a una fiesta, y si tú quieres ir a esa fiesta, pues tienes que ir de etiqueta, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo he visto desde mi óptica, ¿no? Sí, y estamos hablando del transporte refrigerado. Habrá otros segmentos del transporte que funcionan un poco diferente. Sí, puede ser de alguna manera esto que con lo que es el transportista mexicano, ¿verdad? Que a lo que yo he visto, el buen transportista mexicano pues mantiene impecables, ¿verdad? Digo, Estados Unidos también tiene, pero vámonos a lo que llamamos aquí hombre camión, ¿verdad? Y allá el own operator, que le llaman, ¿verdad? Siento yo, ¿verdad? El que puede ir a Estados Unidos, bueno, es parte también de la fuga que ha habido de operadores a Estados Unidos, ¿no? De lo bien manejados, que a pesar de no tener, que yo conozca escuelas como tal, ¿verdad? De capacitación, como sí lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Para los operadores, choferes, pues pienso yo que se maneja muy bien eso. No sé qué tú has visto, ya que estás adentro de eso, ¿no? O igual, o no tanto cuál es mejor, ¿no? O sea, no, vamos, el operador mexicano no está tan mal, ¿no? Tiene que saber hasta algo de termos, ¿no? De equipos refrigerados para llevar a buen fin su carga, ¿no? En mi experiencia, yo creo que la base de operadores mexicanos es de primer nivel. Excelente. De hecho, en los últimos años, a partir del programa para los operadores B1, los mejores operadores mexicanos se fueron a trabajar para empresas americanas que tienen esa necesidad. Es correcto. De transportistas, de operadores, porque en Estados Unidos ha sido una crisis. Yo tengo en el transporte 25 años y siempre ha sido un tema. El tema de pocos operadores que no quieren viajar mucho tiempo. Los operadores mexicanos que están yendo a trabajar a Estados Unidos como operadores mexicanos están cumpliendo perfectamente bien ese papel, y creo que los mejores operadores pues son los que están yendo hacia Estados Unidos. Sería bueno también, digo, dentro de todo este proyecto, ¿verdad? Que no solamente es un podcast, es un foro, ¿verdad? Para algo constructivo, ¿verdad? Y tratar de tener pues todo lo que abarca como tal la cadena de frío, pues invitar a un operador, ¿verdad? Que es el que está el día a día con eso, ¿no? Pues no sé si se puede un operador de Estados Unidos, pero al menos un mexicano tratar de verlo, ¿no? Entonces tú sientes, pero bueno, eso es parte de la fuga de operadores. Tú piensas que, obviamente entra el tema económico, ¿no? Que están mejor pagados allá, que estando en regla con sus documentos, pues ante la escasez que no sé si antes o dentro de la pandemia hubo de operadores en Estados Unidos, ¿haya existido esa fuga o eso es de siempre? O sea, tú lo has notado que siempre ha sido así. Es algo común. Yo creo que la facilidad que se les abrió a los operadores mexicanos, a los buenos operadores mexicanos de trabajar en Estados Unidos, fue como una respuesta a la falta de operadores. Esa misma falta de operadores en época de pandemia seguramente se acentuó. Yo estuve un poco retirado en los años de pandemia del transporte, pero por lo que he visto, la resaca después de la pandemia, entiendo que la escasez de operadores hizo que en muchos sentidos los precios se dispararan a las nubes. Exacto, eso es correcto. Entonces, ¿tú sientes que de alguna manera los procesos, ahora con llamado TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, sí se han homologado? ¿Sientes que nos falta más aquí en México? Digo, definitivamente no tenemos la misma infraestructura que en Estados Unidos, ¿verdad? Ni que Canadá. ¿Y cómo nos trata el mercado de transporte refrigerado? O sea, ¿cómo ve a México, ¿verdad? Al momento de enviar sus equipos? ¿Crees que manden, o sea, sigan con equipos mejores? O sea, no tanto los peores, pero ¿tienen ellos algún reparo o hay algún tipo de selectividad, ¿verdad? Al mandar equipos de Estados Unidos o de Canadá a México. En mi experiencia, los transportistas mexicanos o las líneas transportistas mexicanas que han decidido incursionar en el mercado americano lo han hecho bien, cumpliendo con todo lo que les requiere el gobierno americano para circular en Estados Unidos. También creo que las condiciones de mercado son diferentes porque nosotros tenemos una cultura como transportista distinta, vamos a llamarlo distinto a lo que se conoce en Estados Unidos.
el idioma es diferente, las reglas de tránsito son diferentes, la misma normatividad de operación con los clientes puede variar de cliente a cliente. Y tú que has estado en la empresa, o sea, obviamente contratan por eso a mexicanos, ¿verdad? Para manejar como tal el mercado mexicano. Ellos no se involucran, bueno, sí, pues como la empresa, pero influyen o el que está aquí, en tu caso, cuando estuviste manejando o estás manejando lo que es la línea americana. ¿Quién toma esa decisión, verdad? Para saber si o qué equipo mandar o hay un departamento. ¿Influyes tú pues en decir mándame el mejor equipo o es el equipo que te manden para atender a un cliente aquí y llevar carga de México a Estados Unidos? ¿Hay alguien, o sea, tú escoges pues, por decirlo de alguna manera, o tú pides, o es lo que te mandan de equipo? Lo que yo he visto con las empresas americanas que mandan sus equipos a México, tiene que ser cualquier equipo, no pueden ponerse selectivos en que este sí o aquel no, porque si algo he visto yo trabajando con las líneas grandes, los más grandes en Estados Unidos, es que es muy difícil controlar a este equipo si lo puedo mandar, a aquel no lo puedo mandar, porque las cargas en volumen, vamos a hablar de un producto muy particular, los cárnicos. Correcto. Ellos no deciden para dónde se va a cargar tal o cual caja. Las empacadoras, las grandes empacadoras, ellos tienen equipo y ellos tienen que cubrir sus necesidades. Entonces tiene que ser en mayoreo. Agarrar las cajas al azar. La que esté disponible. Así es. No es que hay algo selectivo de que manda esa para México, que es la más jodidona y así. Cualquier caja es la que utilizan para enviar a México. Ok, y dentro de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que sabemos aquí el tema de lo que es Senacica, ¿verdad? Cofepris influye de alguna manera cuando hay algún problema. La sanitización, ¿verdad? Del equipo. Aquí, ¿cómo lo has visto que se maneja aquí y allá? ¿Crees que comentabas algo que es un poco más estricto aquí, ¿verdad? Cuando es la exportación a Estados Unidos de México. Pero ¿piensas tú que necesitamos, por los temas hablando de contaminación cruzada, ¿verdad? Que se da muchas veces, tocábamos hace poco el tema de pues, la papaya, el cilantro, todas las frutas y hortalizas que ha tenido efectos de salmonela y que muchas veces hay embargos como ponen en pausa, no es tanto un embargo, ¿verdad? Del producto hasta que hace la investigación la FDA, ¿verdad? ¿Piensas tú que sí, que es el productor, ¿verdad? ¿Hay algún tipo también dentro de esa pregunta de comunicación con el productor, ¿verdad? Que tú le vas a dar el servicio hablando de ese rubro, ¿verdad? No tanto el cárnico, que por lo general es congelado. ¿Sientes tú que hay que, si cabe el término, enforzar más esa parte aquí en México para no tener ese problema en Estados Unidos de contaminación cruzada? Los productos que recibimos como país de Estados Unidos creo que son un poco más uniformes que lo que nosotros enviamos. Correcto. La variedad de productos de exportación puede ir desde producto del campo, puedes hablar de hierbas, puedes hablar de frutas, puedes hablar de hortalizas, y el empaque, la presentación, si es congelado, si es refrigerado, obviamente requiere de ciertas particularidades para que no se vaya a contaminar una carga dentro de una caja. Así es. Sí, creo que es bastante razonable o razonable el hecho de tener diferentes estándares en la sanitización de las cajas para productos de exportación o de importación también. Y aquí sanitizamos mejor las cajas, o sea, las mandamos más limpias, más sanitizadas de aquí para allá que de allá para acá. En mi experiencia, yo creo que nuestros estándares de limpieza y de sanitización de las cajas es más alto que el que manejan en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Porque sí comentábamos que llegaban cajas con pedazos de tarimas o la carga, lo que comentaba hace poco de las cajas aplastadas, ¿verdad? No hay tanto cuidado no sé si de la empresa, del cliente, ¿verdad? Que embarca o del transportista, ¿verdad? De cuidar esa como lo tenemos aquí, de aquí para allá. Entonces tú,
O sea, ¿sientes que no está muy parejo eso? Ahorita que hablabas del tema de la tablita también con la canica, que no está tan balanceado. O somos más pasalones en el tema de que, pues como viene Estados Unidos, Canadá, eso viene... O sea, no tenemos la manera, pues, o como no tanto reclamar, o sea, pues ya entra porque entra. O sea, hay maneras de reclamar. Hay empresas importantes. Rechazan también cargas de allá. Que rechazan cargas. Ok. No porque venga de Estados Unidos y Canadá, ya viene. Yo he visto episodios de cargas empresas que procesan producto cárnico en el interior del país, reciben sus cargas en frontera, y si la carga huele mal, huele raro, la carga la rechazan. Aún así esté congelado, o sea, esté en temperatura. No es un tema de temperatura, es un tema de que si la caja huele mal al interior o se contaminó porque cargaron algún producto la empresa, previo. pero tú como transporte, ¿cómo puedes influir en eso? O sea, ¿aún así cargas? Si mandas el equipo a cargar a Estados Unidos. Es que estabas hablando de las diferencias, sí, correcto, en los criterios para cargar una caja de exportación en Estados Unidos y en México. Así es. Si yo como transportista presento una caja que lleva un olor en una de las empresas que exportan, y la caja huele... no necesariamente la carga, la caja. La rechazan. El primer punto es rechazarla. ¿Sabes qué? Límpiala o quítale el olor y me la regresas. Si persiste, te bloquean la caja, no la dejan entrar a cargar. Ahí no es nada más un tema del transportista, porque ahí estamos entrando en otro tema. Estamos entrando en un tema de criterios de limpieza y sanitización de los equipos. Es correcto. Sí, y lo que tú ves como limpio, yo lo puedo ver no lo suficientemente limpio. Exacto. Pero... ¿Algún ejemplo, algún tipo de anécdota ahí de cajas que crees que está limpia o se ve muy bien y cuando vas a fondo? Vamos a ponerte un ejemplo. Hay empresas aquí en la zona de Nuevo León que importan productos plásticos. Correcto. Fibra de vidrio que necesita temperatura controlada porque viene fresca. La usan para prensar para partes automotrices. Es un producto noble, es un manejo sencillo. Pero el olor que queda en la caja es un olor fuerte. Químico. Sí, no te contamina el producto, pero huele fuerte. Si yo presento esa caja a cargar en una empresa donde cargan chocolates o donde cargan alimentos, es muy probable que me la vayan a rechazar. Correcto. Ahí entra algo de tema de seguros. Platicábamos, las aseguradoras funcionan igual aquí que allá. Es más fácil aquí el tema en el caso de que se dé una carga, los tiempos y el seguro, que tú sepas, ¿no? En el transporte, hasta dónde investigas y sabes algo del tema de los seguros, ¿no? Que es importante. No, el tema de los seguros es diferente. Las políticas de requerimientos de seguro de la mercancía son diferentes en Estados Unidos y en México. En mi experiencia, y ha sido más en el lado americano, las aseguradoras, una pérdida de una carga por un accidente, por una falla en la temperatura, ellos hacen su investigación, 3 meses, tal vez 4. Y no es el pago de que está echada a perder y estoy asegurado y pago la prima y el deducible, perdón, y tan. O sea, también hay investigación profunda. Siempre hay una investigación y te piden evidencias del embarque. Tienen su proceso, te van pidiendo documentos del embarque mismo. ¿Y el equipo? ¿Te piden bitácoras? Las bitácoras ya vienen de cajón. No, del equipo, o sea, de los mantenimientos y todo eso. También tocar el tema ese de las bitácoras de los operadores. Pero bueno, no necesariamente, al menos en mi experiencia, nunca me ha tocado. Porque aquí en México, perdón que te interrumpa, las aseguradoras te piden bitácora del equipo. O sea, de hecho, los equipos refrigerados, el microprocesador que trae, tú puedes obviamente conectar con el interfaz y te va bajando el historial, que si estuvo falto de refrigerante, que si se apagó, que si esto, que si lo otro. O sea, en Estados Unidos son así porque aquí las aseguradoras en México, para pagarte una carga, sí es más o menos el promedio de 3 meses, una vez que cumplas lo que todos ellos te piden, ¿verdad? Te digo porque no sé en Estados Unidos cómo
como si sea igual, o sea, no sea tan profunda la investigación, pues. Las aseguradoras hacen su investigación, es todo Tienen lo que... exacto. Okay. Tienen su proceso. Ok. 90 días y si tienen que pagar, te extienden el cheque, Claro. ya sea al dueño de la mercancía o al transportista para que lo haga. Por eso, pero si en Estados Unidos, si la aseguradora detecta que el equipo obviamente no tuvo un mantenimiento correcto o fue culpa del equipo, ¿no te pagan o va cubierto? Porque aquí no te pagan. O sea, aquí en México, si la aseguradora te pide, échame las facturas de los mantenimientos, ¿verdad? Donde has llevado tu equipo, ¿verdad? Incluso es algo de hecho, ni Thermo King ni Carrier por política te garantizan la carga, ¿verdad? Porque muchos se han ido sobre el equipo, porque el equipo está nuevo, que no sé qué, pero son máquinas y fallan. Entonces, me imagino que es mi pregunta, ¿verdad? Porque aquí entra ese requisito para que te puedan pagar. Y a veces, ojalá que fueran por lo que yo sé de transportistas de refrigerado aquí, ¿verdad? Porque pues también muchas veces mandan cargas echadas a perder o por echarse a perder o el termo se dañó en el trayecto y quizá llega bien la carga, pero lo que llaman el shelf life en a la vida en anaquel, pues por eso se preguntan, ¿verdad? Oye, pero si llegó bien, o sí, pero nomás duró 2 días y se echó a perder, ¿no? Esa parte no tanto para que me contestes la pregunta, pero para ilustrar las aseguradoras, cómo, si es que sabes cómo actúan allá o entra dentro del proceso que ellos tienen, no se sabe, pues. En su proceso de investigación, si hay una falla de la unidad de refrigeración, está cubierta en el seguro. Ah, ok. Eso es lo que yo he visto. Ok. Sí, Sí, hay que ver ese tema porque aquí no está tan así. Estamos hablando de una cobertura completa. Habrá que invitar a uno de aseguradora, ¿verdad? Es lo que sabemos tú y yo superficialmente, ¿no? Habrá que ver con alguien de que me imagino que al tener esos temas es muy interesante, ¿verdad? Buscar a alguien de aseguradora, de una, no agente vendedor, sino directo de la aseguradora, porque son seguros internacionales, ¿no? Que cubren la carga. Entonces, y platicábamos también de los datos de la FAO, ¿verdad? De la, la cantidad de toneladas que según ellos hace unos años atrás, ¿verdad? Decían que era un promedio de 10 millones de toneladas anuales de pérdida de carga en México, ¿verdad? No sé, la FAO no sé, se me hace mucho, ¿no? Lo que tú hayas visto, yo no pienso porque que sea tanta pérdida, ¿no? Que hablan de un 33% en cárnicos y se van hasta un 40 y tantos % en lo que es hortalizas y frutas. En el transporte institucional... Casi no, a mí se me hace exagerado, ¿no? Yo no he visto tanta pérdida. Sí, parece un número muy elevado, pero... Es la FAO. Pero ya si te vas a mercado local... Correcto. Sí, donde la infraestructura es un poco menos desarrollada. Exacto. Probablemente los incidentes de pérdida aumenten. Pues sí, pero lo que ya sabes, al menos aquí en México, si ya sabes que se está echando a perder, pues sirve para hacer, no sé, sopa, ¿no? Si llega un brócoli medio, lo hacen sopa o lo venden a, qué sé yo, ¿verdad? Por ese lado. Entonces, tú piensas que hablando volviendo al tema académico, o sea, ¿sabes tú si hay alguna instituto, algún tipo de academia, valga la redundancia, para capacitar operadores, capacitar vendedores en lo que es transporte refrigerado? ¿Existe algo en México? En Estados Unidos sí. O el operador va aprendiendo sobre la marcha, trae la experiencia, se junta con el técnico en el equipo o la caja. Hace algunos años supe de algunas iniciativas que había para capacitar a los transportistas, sobre todo en el refrigerado. Exacto. Pero yo creo que va más por cada empresa y la experiencia de los mismos operadores. Ok, van aprendiendo sobre la marcha, pues. Así es. ¿Verdad? Y los va educando también el técnico en refrigeración, ¿no? Y en el tema de las cajas también. Aquí hablando de las cajas refrigeradas, porque pues sabemos que la vida en Estados Unidos se manejan por el leasing, ¿verdad? Que anteriormente eran 5 años, ya van en 7 años para que se cumpla el leasing de un equipo. Y pues me corregiste
que te decía, nos ofrecen, pero no. Nosotros compramos, ¿verdad? Hablando de México como país, la caja que ya salió de su vida útil en Estados Unidos es la que compra México, ¿verdad? No tanto ellos la ofrecen, sino que México, las líneas o se van sobre lo nuevo, o en las líneas que has estado han comprado esos equipos ya usados, que se ven aparentemente buenos, o qué experiencia tienes tú? Bueno, estamos hablando de las mismas condiciones de los vehículos de uso particular. Correcto. Nosotros podemos ir a importar un vehículo que tiene más de 5 años y traerlo a México y sigue operando en condiciones normales. Ellos tienen sus carreteras y su infraestructura carretera pues, es superior a la nuestra. Claro. Y en esa medida, los equipos que ellos desechan a los 5, a los 7 años, pues tienen un segundo mercado aquí en México. Obviamente ahí ya vamos a ver un deterioro en muchas de esas unidades, ¿no? Hace rato platicábamos, por ejemplo, una caja, tú la ves, tiene su piso de aluminio, está funcionando perfectamente bien, pero resulta que vas caminando y pisas en el canal y de repente empieza a borbotear algún líquido maloliente del piso de la caja. Claro. Obviamente es un piso que ha sido utilizado ya por mucho tiempo, que empieza a tener perforaciones en el piso y la acumulación de líquidos. Guácala. Sangre, bueno, de todo. De todo lo que circula dentro. Quiero saber a qué huele. Hasta gusanos, ¿verdad? Porque el poliuretano es que el poliuretano tiene su vida, ¿no? Por eso ellos a los 7 años, ha habido innovaciones en ese sentido, ¿no? En la construcción y temas de mezclas de químicos para el poliuretano. Pero el poliuretano, lo que sé, no soy un experto, ¿verdad? Porque es lo que impide más, es lo más térmico que existe, ¿verdad? Para las cajas. Pero cada año se va deteriorando, chupando, se va haciendo, no sé si lo has visto, que parece chicharrón cuando le quitan está sí, todo poroso, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos, ¿verdad? Después de 7 años, para ellos ya perdió mucha capacidad de aislante esa caja. No, bueno. O sea, ¿crees que existe? O sea, ¿cómo obviamente una empresa de transporte grande pues tiene que tener algún conocimiento, además, sin embargo yo he visto muchas cajas que no se vende lo mejor aquí en México o de Estados Unidos, ¿verdad? Un equipo usado no es necesariamente desechable. Un equipo usado se puede arreglar, se le puede cambiar el poliuretano, se le puede cambiar el piso. Okay. Hay empresas que lo hacen. Okay, yo sí, conozco claro. algunas que lo hacen así. Hay que invitarlos también a los fabricantes, ¿verdad? Que dirán el costo, ¿no? Costo-beneficio de eso. Pero en condiciones normal de uso, donde el piso va dando de sí, los montacargas, el primer impacto es hacia la puerta de la unidad. Así es. Entonces ahí es donde va perdiendo fuerza o se van haciendo las perforaciones en el piso y el poliuretano entonces actúa en contra. Exacto. Porque se empieza a acumular humedad, líquidos, olores. Es y por más que laves y sanitices una caja que está perforada y que tiene líquido ahí, es un drenaje. Exacto. ¿Tú piensas que en el tema, ya ves, del nearshoring, ¿verdad? Y el futuro del transporte refrigerado, que para mí el transporte refrigerado, pues no tanto que siga igual, ¿verdad? Con el asunto del nearshoring por las empresas, aunque es un grupo muy selecto, ¿verdad? El transporte refrigerado no es... De hecho, platicábamos también la otra estadística que de 10 equipos, ¿verdad? De transporte tráiler con caja, de 100, hablábamos que solamente 10 eran refrigerados, ¿verdad? Lo cual es un margen muy pequeño, ¿no? O sea, ¿crees que en algún momento podamos de verdad, como dices tú, homologar esas desventajas, ¿no? De infraestructura, ¿verdad? Hablando, no sé las carreteras, ¿no? Pero al menos los equipos, ¿verdad? ¿O qué crees que se necesite para estar más a la altura de las grandes empresas? Porque también allá no todas son lo máximo, ¿verdad? Hablando de grande a grande, ¿no? Una línea grande y una línea grande allá en Estados Unidos. Las empresas grandes en Estados Unidos no controlan todo el flete. Históricamente o sea, también tienen sus problemitas, o sea, sus... No, el mercado es tan grande en Estados Unidos que el volumen más grande lo manejan los pequeños empresarios.
Con respecto al nearshoring, yo creo que al menos en esta parte del país, en cuanto a temas de refrigerado, pudiera haber un crecimiento, creo yo. Hay materiales que van a la industria automotriz que requieren control de temperatura. Así es. Te hablaba hace un rato de los de las fibra de vidrio. Exacto, es correcto. Que viene para prensar autopartes. Así es. Esa industria va a seguir necesitando el control de temperatura. Particularmente aquí en Nuevo León hay empresas que procesan producto. Correcto. Tenemos empresas que fabrican chocolates, que fabrican galletas, que fabrican dulces, cereales. Así es. Productos con cereales. Y bueno, tenemos empresas cerca en la zona de Saltillo que tienen invernaderos y producen tomate y pimiento morrón. Correcto. En Parras de la Fuente es otro punto también. Fíjate nomás. Donde existen esas oportunidades de negocio para refrigerados. Yo creo que pues vamos a seguir creciendo como industria. O sea, sí impacta el nearshoring. Claro, somos parte del crecimiento en esta zona. Y si la industria que llega va a ocupar productos que requieren control de temperatura, por ende vamos a crecer con ellos. Es correcto. Bueno, esperemos estar preparados, ¿verdad? Para ese crecimiento, porque sí se tiene que dar, ¿no? Por naturaleza. La tecnología, ¿cómo crees que impacte al transporte refrigerado? Digo, sabemos que hay equipos refrigerados, platicábamos también que puedes controlar ya con una aplicación que te va a costar, ¿verdad? Y tienes que tener un equipo, si no es muy nuevo, ¿verdad? Que esté preparado para ese tipo de tecnología, pues hacerlo para eso. ¿Piensas tú que también en ese sentido, no que Estados Unidos tampoco tenga todos sus equipos así, ¿verdad? Pero la tecnología que se haga más accesible para el transportista mexicano, para poder controlar temperaturas? Yo creo que es un tobogán en el que ya estamos arriba. Exacto. Obviamente en el transporte refrigerado manejamos el factor temperatura, hace diferente el transporte refrigerado de los demás segmentos. Así es correcto. Entonces siempre va a haber necesidad de monitorear la temperatura de las cargas, de saber en dónde están. Platicábamos hace un rato, ¿no? La diferencia que han hecho los equipos, que ahora ya sabes en dónde están, ya puedes medir la temperatura, incluso puedes modificar la temperatura. Le hablas a tu transportista y le pides que modifique la temperatura en tránsito y se pueden modificar. Sí. Eso es un gran paso en la industria. Ya no dependes de la información que te da el transportista, si se detuvo, por qué se detuvo, porque abrieron puertas. Exacto. Tú puedes ver cuando una puerta está abierta, tú puedes ver la temperatura dentro de la caja. No podemos estar lejos de la tecnología. Exacto, sí tiene que... y ahorita que tocaste el tema de abrir las cajas, hay cajas que con el sello que tienen, hay sellos inviolables, o a menos que sea de alguna empacadora TIFF o algo así que no pueda abrirlo nadie. ¿Cómo funciona eso? O sea, al momento es muy buen punto, que tú cargas lo que cargues. El sello ese lo ponen ustedes, lo pone el cliente, ¿verdad? En el caso de ser un tipo de inspección federal donde cargas, pues sabemos que lo pone el médico, el zootecnista encargado del TIF en esa planta. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿el chofer el operador puede abrir la caja en caso de algo? ¿O quién controla eso? Por prácticas de tránsito internacional o de exportaciones, de comercio internacional, el exportador es quien provee el sello. Normalmente eso es lo que sucede y yo creo que es lo más saludable en una operación. Sin embargo, no todas las empresas tienen esa misma señal. Yo he visto embarques que van sin sello. Oye, ¿y qué anécdotas dentro de todo lo que estamos? Me imagino que has de tener un par de anécdotas ahí con el transporte, algo que te acuerdes, ¿verdad? Si es que tuviste algo. Me contabas hasta la del de que ya lo comentaste, de la caja, ¿no? Que se veía muy bien y salían los chorros de mugrero
por todos lados, pero ¿tienes alguna otra con operadores, técnicos, clientes, algo que te acuerdes, ¿no? No tanto que te haya marcado, ¿verdad? Pero que recuerdes. Yo creo que la más representativa fue por allá del 2001. Ajá. Después del 11 de septiembre, no sé si te acuerdas que hubo algunos incidentes en Estados Unidos de gente que recibieron cartas ¿Cómo no? que traían un polvo blanco y que Anthrax. resultó ser anthrax. Correcto. Y bueno, hubo un incidente que tuvimos con una empresa, no voy a decir el nombre porque se enojan los pajaritos que salen ahí Claro. en el nido. Ok. Resulta que el transportista socio de la línea con quienes yo laboraba, Ajá. entregamos un embarque cargado con producto comestible en Chicago. Okay. Pero cuando abren la puerta, se dieron cuenta que Bolas. todas las tarimas presentaban un polvo, una fina capa de polvo blanco encima de las tarimas. Okay. Entonces, en ese momento, el chip de alarma de la gente en la planta, en la bodega, no fue que fuera algún producto de contrabando. Pensaron en el polvo blanco que estaba de moda en los medios de comunicación, Claro, que era el anthrax. Imagínate. Y pusieron toda la bodega en cuarentena. Dios Todo el centro de distribución lo cerraron. Okay. Entonces le hablaron al transportista. El transportista americano nos habló a nosotros para saber cuál había sido el historial de la caja, Exacto. dónde se había parado, qué incidentes tuvo. Y me tocó hacer toda la investigación de dónde había estado la caja. Y resulta que en la entrega previa a la recolección de exportación se había entregado un producto que viene en super sacos. Exacto. Y que cuando lo sueltan despide un polvo blanco, que el polvo blanco se estacionó en el difusor de aire. No ocupaba el difusor de aire porque era producto seco en la importación. Okay. Cuando lo cargan y prenden la unidad de refrigeración, pues el polvo que estaba estacionado ahí empieza a distribuirse dentro de la caja, pero ya estaba cargado. Entonces, bueno, esa es la gran historia. Ok. Pero no pasó nada, ¿no? A final de cuentas... Oye, pues yo te quiero invitar aquí ya que estamos en esto, ¿verdad? Porque hay mucho tema por tratar, ¿verdad? Esto es un piloto, ¿verdad? Y pues la idea es que esto sea un foro, ¿no? De conocimiento, ¿verdad? De información y de educación, si se puede, ¿verdad? Porque sí, pues hay mucho tema, ¿verdad? Las gentes que tengo previstas para esto han estado dispuestos, pero pues siempre va a hacer falta alguien más con conocimiento también cuando puedas, ¿no? Definitivamente cuando tú puedas, ¿no? Para hacer esto más interesante, más informativo, ¿verdad? Y que sea un consenso, ¿no? Que sea algo constructivo, ¿verdad? No se trata de aventarle tierra a nadie, ¿no? Pero sí resaltar todo el tema que hay, o sea, queda mucho pendiente, el tiempo no nos da, pero lo próximo, ¿no? Trataremos para empezar a hacerlo quincenalmente, ¿verdad? La idea es semanal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es todo. Gracias por la invitación, Salvador, y cuando quieras estamos a la orden. Muchas gracias.